Hola, mi nombre es Manuel. Hoy voy a contarles una historia que comenzó con el sueño de un futuro mejor, pero que rápidamente se transformó en la pesadilla de la esclavitud moderna, donde mi valor como persona se reducía al precio de mi hora de trabajo. Esta es una historia sobre cómo la desesperación te obliga a cruzar fronteras, sobre la brutalidad de la explotación laboral y el miedo constante a la deportación que te silencia, sobre el peso de la culpa por no poder ayudar a los que dejaste atrás y la humillación de trabajar el doble por la mitad del sueldo sin derechos, sin nombre. Pero también es la historia de cómo se recupera la dignidad, cómo una pequeña chispa de coraje puede romper las cadenas de la explotación y cómo, con las manos callosas y la frente en alto, logré construir mi propio negocio desde cero. Yo nací y crecí en un pequeño pueblo agrícola en país de origen, por ejemplo Honduras. La vida allí era una lucha constante contra la pobreza y la violencia. Mi sueño nunca fue hacerme rico. Mi sueño era simple, que mi madre y mis hermanos no tuvieran que irse a la cama con el estómago vacío. La decisión de emigrar no fue una elección, fue una capitulación ante la desesperación. Tenía 22 años y mi título de secundaria no valía nada frente a la realidad del crimen organizado y la falta de oportunidades. Vi que la única forma de salvar a mi familia era convertirme en un remesero, un salvador invisible que envía dinero desde el norte. El viaje fue brutal. La travesía por México, los peligros de los trenes conocidos como la bestia, el calor abrasador, el miedo a los carteles y a los traficantes de personas. No fue un viaje de aventura, sino una procesión de sombras desesperadas. Perdí compañeros, vi horrores que mi mente se niega a reproducir, pero el pensamiento de mi madre me obligaba a seguir adelante. Cruzar la frontera de país de destino, por ejemplo, Estados Unidos, fue una pesadilla de adrenalina y terror. Después de días caminando por el desierto, logramos cruzar, solo para ser capturados brevemente por la patrulla fronteriza. Logré escapar en medio de la confusión, pero mi mochila, que contenía los pocos recuerdos de mi hogar, se perdió. Llegué a tierra prometida, sin papeles, sin dinero y sin pasado, solo con la ropa que llevaba puesta y una cicatriz en el alma. Mi primer destino fue ciudad, por ejemplo, Los Ángeles. No tenía a quién acudir. Mi única conexión era el número de un contacto que me habían dado en el camino, alguien que supuestamente ofrecía trabajo y refugio. Ese fue mi primer gran error. El contacto, un hombre que se presentaba como el patrón, me llevó a una granja remota a las afueras de la ciudad en área agrícola, por ejemplo, Valle Central. Me prometió trabajo estable en la cosecha, alojamiento y, lo más importante, un camino para arreglar mis papeles en el futuro. Parecía un milagro. La realidad era la esclavitud moderna. El alojamiento era un granero infestado de ratas, sin calefacción ni agua corriente, que compartía con otros 15 hombres, todos inmigrantes sin documentos, todos igualmente aterrorizados y silenciados. Mi jornada laboral comenzaba antes del amanecer y terminaba mucho después del atardecer. 14 a 16 horas diarias, 6 o 7 días a la semana. Trabajábamos en condiciones inhumanas, bajo un sol abrasador o en temperaturas heladas. Cosechábamos frutas y verduras. El trabajo físico era agotador, y los capataces, ellos mismos inmigrantes endurecidos, eran brutales, gritando y amenazando constantemente. El patrón controlaba todos los aspectos de nuestra vida. Nuestro salario era irrisorio, una miseria que nos pagaba en efectivo una vez a la semana. Pero este salario nunca llegaba completo. Nos cobraba alquiler por el granero, nos cobraba por la comida básica, a precios inflados, y nos cobraba una tarifa de gestión por supuestamente avanzar en nuestros trámites migratorios. Una mentira que usaba para mantenernos endeudados. Estaba atrapado en un ciclo de deuda perpetua. Por más que trabajaba, mi deuda con el patrón siempre aumentaba. Sabía que no podía irme. Si me iba, no solo perdería el dinero que ya había trabajado, sino que el patrón nos había advertido. Si te vas, llamo a la migra, te deporte y te olvidas de tu familia. El miedo a la deportación era la cadena más fuerte. La explotación no era solo física y financiera, era psicológica. El patrón nos robó la dignidad. El robo del tiempo. No teníamos días libres. Mi cuerpo estaba constantemente adolorido. Las heridas en mis manos eran permanentes, llenas de cortes y callos. Cuando uno de mis compañeros, Juan, se enfermó gravemente,
El patrón simplemente lo dejó en el granero sin atención médica. Juan no sobrevivió. El patrón se deshizo del cuerpo y nos amenazó con que si hablábamos, correríamos la misma suerte. Este fue el punto más oscuro. Mi vida valía menos que el costo de un día de trabajo. El aislamiento. No teníamos contacto con el mundo exterior. Los teléfonos estaban prohibidos. Si llamábamos a casa teníamos que hacerlo en secreto y rápido, sintiendo el aliento frío del patrón en la nuca. El patrón nos decía constantemente que éramos basura sin papeles y que el mundo exterior nos odiaba. Nos convencía que él era nuestro único protector. Esta gaslighting emocional nos mantenía obedientes. El peso de la culpa. Lo que más me dolía no era mi sufrimiento, sino la incapacidad de ayudar a mi familia. Después de meses de trabajo, el dinero que lograba enviar a Honduras era mínimo. Mi madre me preguntaba, ¿estás bien, hijo? ¿Por qué envías tan poco? Y yo tenía que mentir. Sí, mamá, el trabajo es duro, pero estoy bien. Pronto enviaré más. Esta mentira era mi vergüenza. Yo estaba viviendo el sueño prometido de América, pero en condiciones peores que las de mi país. Un día, mientras trabajaba en los campos, encontré un pequeño trozo de periódico tirado en el barro. El titular hablaba de derechos de los trabajadores agrícolas. Lo guardé, lo leí a escondidas esa noche bajo la luz de una linterna robada. Por primera vez en meses vi una palabra que me era desconocida: libertad. La libertad real, no la que el patrón nos prometía. La muerte de Juan fue el punto de inflexión. No podíamos permitir que nuestras vidas terminaran sin dignidad. En el granero, el miedo era espeso, pero también crecía una ira silenciosa. Comencé a hablar con otros. Con Ricardo, que había estado allí por casi un año, con José, un joven recién llegado, aún lleno de esperanza. Lo hicimos en susurros, mientras trabajábamos, sin mirarnos a los ojos. Les conté lo del periódico y la palabra derechos. Ellos al reían con amargura. ¿Derechos? ¿Para nosotros? ¿Sin papeles? Mi plan era simple y estúpido, pero desesperado. Escapar y buscar ayuda. Ricardo y José tenían demasiado miedo. Sus deudas eran mayores. Yo sabía que tenía que hacerlo solo. Esperé una noche de tormenta. La única noche en que el patrón se quedaba dentro, bebiendo. Llené una bolsa de plástico con los frijoles secos que había guardado y un poco de agua sucia. Miré a mis compañeros. Les dije, si me voy, significa que se puede. Ese fue mi último acto de hermandad. Corrí, corrí en la oscuridad de la noche, con el miedo a los perros del patrón y la paranoia de la patrulla fronteriza persiguiéndome. Corrí hacia las luces distantes de la carretera principal. Cuando llegué al asfalto, mi cuerpo estaba exhausto. Me escondí bajo un puente, temblando de frío y terror. Al amanecer, vi un coche. No era la policía. Era una camioneta vieja manejada por una mujer de mediana edad, de aspecto cansado. Tenía ojos amables. Le dije en mi español quebrado por el miedo, la única verdad: necesito ayuda. Por favor, me están explotando. La mujer, doña Elena, era dueña de un pequeño café en el pueblo cercano. Ella no me juzgó. Me dio agua, me subió a su coche, me llevó a una iglesia. Ella fue la primera persona que me vio no como una herramienta, sino como un ser humano. Parte quinta. El largo camino de la dignidad y la legalidad. Doña Elena y el pastor de la iglesia me pusieron en contacto con una organización de apoyo a inmigrantes. Esto marcó el comienzo del largo y lento camino hacia la recuperación. La lucha legal fue aterrador. Tuve que testificar en contra del patrón, exponiendo mi estado migratorio. El miedo a la deportación regresó con fuerza. La abogada de la organización me explicó que yo estaba bajo protección como víctima de tráfico y explotación laboral. Esto me dio un respiro y, eventualmente, la oportunidad de solicitar una visa U para víctimas de ciertos crímenes. El patrón fue arrestado. Sentí una ola de alivio no por la venganza, porque la justicia había reconocido mi sufrimiento. La reconstrucción psicológica. Mi mente estaba dañada. Tenía ataques de pánico ante el sonido de un grito o el olor a tierra mojada. Tuve que aprender a confiar en que la policía no me arrestaría,
que las palabras amables eran sinceras y que mi valor no dependía de mi producción. La terapia me enseñó que la vergüenza no era mía, sino de quienes me explotaron. Este fue el verdadero punto de inflexión, aceptar mi dignidad. El trabajo honesto. Conseguí un trabajo legal como ayudante de cocina en el café de Doña Elena. El sueldo era justo, el horario era humano. Pude enviar más dinero a mi familia, y de esta vez sin mentiras. Les dije, mamá, es un trabajo difícil, pero es honesto. Estoy bien. Trabajar en el café era mi escuela. Aprendí a interactuar con los clientes, a manejar pedidos, a gestionar inventario. Aprendí que un negocio se construye con ética, no con miedo. Observé a Doña Elena, una mujer que trataba a su personal con respeto, y eso me enseñó más que cualquier libro de negocios. Mi sueño comenzó a cambiar. Ya no era solo enviar dinero, era crear algo propio, algo que simbolizara la dignidad y el trabajo honesto. Quería demostrarle al mundo y a mí mismo que un inmigrante, incluso uno sin papeles, puede contribuir honestamente. Ahorré cada centavo, trabajé doble turno, tomé cursos de inglés nocturnos. Mi habilidad con la comida, que había aprendido de mi abuela en Honduras, era mi mayor activo. Los clientes de Doña Elena amaban los platos que yo preparaba. Después de años de arduo trabajo, con mi estatus migratorio en proceso y con un préstamo social de la Organización de Inmigrantes, decidí dar el salto. Abrí mi propio puesto de comida, el sabor de mi tierra. No era un restaurante elegante, sino un pequeño food truck al principio. Vendía pupusas y platos hondureños tradicionales. La noche de la inauguración temblaba. ¿Y si fallaba? ¿Y si la gente no venía? Pero la gente vino. Vinieron por la comida, pero se quedaron por la historia. Mi historia no era solo de explotación, era de sabor y superación. Hoy, el sabor de mi tierra no es solo un food truck. Es un pequeño restaurante con 3 empleados. 2 de ellos son inmigrantes, y los 2 tienen sus papeles en regla. Yo les pago un salario justo, con beneficios, y los trato con el respeto que a mí me fue negado. Mi mayor satisfacción no son las ganancias, es ver a mis empleados irse a casa cansados, pero con la cabeza en alto, sabiendo que su trabajo es valorado. Es poder mirar a mi madre en los ojos y decirle, mamá, lo hice de la manera correcta. El viaje fue más que cruzar una frontera. Fue un viaje desde la esclavitud mental a la soberanía personal. El miedo a la migra y al patrón desapareció, reemplazado por la convicción de que mi dignidad no está sujeta a ningún documento. Aprendí que la verdadera explotación no es solo el bajo salario, es la anulación de la humanidad. Mi vida ahora es tal cual. Es trabajo duro, es estrés empresarial, pero es mía. La construyo solo, con sudor honesto y la ayuda de personas que creyeron en mí. La lección principal: no importa qué tan bajo caigas o qué tan invisible te hagan sentir, tu valor es inherente. No permitas que el miedo te silencie. La libertad no se encuentra en una visa. La libertad se encuentra en la dignidad que defiendes con tu propio trabajo. Yo soy Manuel, y esta es mi tierra. La construí yo.